Daros lo primero la bienvenida, explicaros un poco el motivo de la reunión, aunque prácticamente supongo que ya lo habréis visto en el propio enlace de convocatoria y en la consulta que estamos elaborando. Tenemos una propuesta ya de la Administración tras la negociación como acuerdo de teletrabajo. Sabéis que esto emana de la situación que vivimos el año pasado. Los compañeros y compañeras tuvieron que teletrabajar en un marco en el que no había regulación alguna. Nos encontramos con problemáticas bastante graves en cuanto a las jornadas laborales, la conciliación, bueno, todo lo que tenía que ver con llevar el trabajo a casa, poniendo uno mismo los recursos, la vida propia y bueno, el marco que nos dio legal para ver que necesitábamos una regulación de esta cuestión para poder reclamar y reivindicar cada uno de los aspectos que no se estaban cumpliendo. Este marco se empezó a negociar de manera en la Mesa General de Empleados Públicos y, como sabéis, salió el acuerdo el 21 de septiembre. Tras esta fecha, nosotros el mandato que conseguimos dentro de ese acuerdo es que se mandatase a la Comunidad de Madrid en el ámbito docente, a través de la mesa sectorial, a iniciar las negociaciones sobre esta cuestión. Hicimos, bueno, ya sabéis un poco el recorrido porque gran parte de las personas que estáis aquí, algunos son afiliados, otros son trabajadores, pero también los trabajadores que no son afiliados han ido recibiendo a través de los delegados de sus centros la información. Estuvimos recogiendo las propuestas al primer documento de teletrabajo y de ese documento ha ido emanando todas las propuestas que hemos enviado, las que hemos conseguido, las que están en consecución, que ahora os iré explicando, ¿vale? Que prefiero enseñaros la tabla e ir una a una, y las que se quedarían como no conseguidas, ¿no? Como escollos. Adelantaros que de esta cuestión había recogidas 14 propuestas de modificaciones de teletrabajo, se aunaban muchas en las mismas, o sea, había muchas personas que lo que nos hacían llegar tanto por correo electrónico o a través de sus propios delegados y delegadas de centro eran cuestiones parecidas, iban en torno al mismo articulado o en torno a las mismas cuestiones, las fuimos agrupando y teníamos 14 ejes principales para esa negociación. De los 14 anticiparos que se han conseguido 10 y de los 4 no conseguidos hay 2 que ahora os explicaré que yo los marcaría como con un asterisco porque son para la siguiente negociación. Van a ir en regulaciones del procedimiento ya que no podían ir en el marco general, ¿no? El acuerdo de teletrabajo engloba las condiciones de teletrabajo generales. Y bueno, como veíamos hoy propiamente en el equipo, todo lo que tiene que ver con especificidades se van a ir negociando después, pues las condiciones que puede tener específicamente en escuelas de idiomas o que puede tener en formación profesional o incluso también en los cuerpos de enseñanzas artísticas. Sobre esta cuestión ahora iremos viendo, ahora os diré la parte esta que se va a negociar después, que tiene que ver también con otros ámbitos, aparte de la propia regulación específica, también tiene que ver con materias de permisos y licencias o con el desarrollo de la propia norma. Os voy a ir compartiendo en la pantalla supongo que muchos de vosotros ya habéis entrado en la votación telemática. Si no habéis entrado, pues ahora la veis. Os pasaremos el enlace en el chat por si no habéis participado o si no lo habéis recibido para que podáis participar de ello. Y os voy a ir explicando un poco todos los documentos que hay aquí para que tengáis un marco general y nos podáis hacer las indicaciones, aportaciones o preguntas que tengáis en torno a esto. Vamos a hacer 2 intervenciones diferenciadas. Una va a ser la parte en la que yo os voy a explicar la propuesta del acuerdo sobre el teletrabajo docente y todo lo que hemos ido haciendo en torno a él, ¿no? Hasta que hemos llegado a este documento. Y luego el compañero Héctor os va a dar el marco más general, estatal y comparativo con otras comunidades. Sobre la cuestión que nos ocupa ahora mismo, el acuerdo, como os explicaba al principio, como os dice aquí en esta parte primera del documento, hace referencia o emana del acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, se firmó el 21 de septiembre y entonces se desarrolla, se hace necesario el desarrollo en la mesa sectorial para estas situaciones no solo excepcionales como la que hemos vivido de pandemia, sino para regular el teletrabajo docente a nivel general. O sea, que no se quedase en una cuestión aislada o específica de la excepcionalidad, sino de la necesidad también, de si hay algún docente que tiene una necesidad en algún momento concreto. Para pasar al siguiente párrafo, creo que es muy importante, antes de nada, que os haga una diferencia que tal vez nos ha llegado a través de delegados y a través de consultas, especialmente este fin de semana, de una
cuestión que tenemos que hacer diferenciadora dentro del documento, que además a nosotros nos ha costado pelearla para que se diferencie así. ¿Cuál es la diferencia entre el teletrabajo y la teledocencia? ¿Qué incluyen cualquiera de los dos aspectos? ¿Vale? Teledocencia es las horas de docencia directa que damos en el aula, dándolas desde nuestra casa, ¿no? Esto es lo que pasó en la pandemia el curso pasado. Para comisiones obreras, la teledocencia solo se debe de dar en situaciones completamente excepcionales y completamente necesarias y muy justificadas, porque entendemos que la docencia debe de ser directa y se deben de dar las situaciones en el aula para que esto pueda ser así. Bajada de ratios, distancia interpersonal, las necesidades que sean para que esa docencia se siga dando de manera directa. Aún así, el documento recoge cómo regular esta situación en el caso de que ocurriese cualquier cosa, dada la pandemia que tenemos ahora, o cualquier otra situación excepcional, porque nos ha venido justo en este mismo año no solo la pandemia, sino que también nos ha pasado un Filomena, ¿no? Entonces, para cualquiera de esas situaciones excepcionales y muy, muy concretas, que también exista una regulación específica y que no sea al albedrío de mandarnos a casa y hacer lo que podamos cuando podamos en horarios de altas horas de la madrugada, como nos comentaban compañeros y compañeras que estaban contestando correos electrónicos o enviando tareas a sus alumnos y alumnas a las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Eso sería teledocencia. Pero claro, ¿qué es teletrabajo? ¿Por qué queremos regular el teletrabajo? Pues el teletrabajo es otra cuestión. El teletrabajo es todo lo que hacemos en el centro, pero que no es docencia directa. Es decir, las horas que hacemos de exclusiva, las horas que hacemos de claustros, de reuniones, de CCPs, o sea, todo lo que no tiene que ver con la docencia directa, pero que hacemos en nuestro centro, que haya una regulación en la que si tú necesitas acogerte a ello, lo puedas hacer y hacerlo desde tu casa, ¿vale? Ahí sí que entendemos que no afecta a la docencia y que puede ser una modalidad que facilite el trabajo a muchísimas personas que han tenido mucho problema con la conciliación durante este curso, siempre y cuando esto no vaya a tapar ni a evadir que tiene que haber unos permisos y unas licencias regulados para la situación en las que hay confinamientos domiciliarios de familiares y que necesitamos quedarnos en nuestra casa y que no deben de ser regulados con un acuerdo de teletrabajo, sino con un acuerdo de permisos y licencias, un desarrollo de permisos y licencias, ¿vale? Quería hacer esta aportación al principio para que esa diferencia la tengamos todos en mente a lo largo del documento que vamos a ir viendo, ¿vale? Teletrabajo y teledocencia, estas dos cuestiones. Hemos clasificado aquí, aunque ahora lo vais a ver de manera más extensa en la tabla que os voy a enseñar, algunas de las cuestiones que se han incluido, ¿no? O se han clarificado de las propuestas de comisiones obreras. Es un resumen de las largas, que ahora las veremos, pero es muy importante, cuestiones que se han conseguido como que nunca conllevará la ampliación o modificación de la jornada laboral. Esta cuestión nos ha costado muchísimo, se ha peleado desde la primera reunión, prácticamente lo hemos estado llevando hasta la penúltima, en donde hemos conseguido que no solo se nos hiciera mención a ello en apartados específicos o concretos, donde se habla de algo que tiene que ver con el teletrabajo, sino que tenga un articulado propio en donde explique, aparte de en todos esos párrafos, que nunca va a suponer ampliación ni modificación de la jornada laboral del profesorado. Y si así fuera, con este marco legal tendríamos todas las garantías de poder denunciarlo. Por otra parte, otra cuestión que se nos hacía súper necesaria desde la consulta que hicimos de teletrabajo del curso pasado y de lo que nos ha llegado de todos los centros es los medios y equipos para el teletrabajo. El profesorado ha pasado a situaciones extremas donde no tenían equipos o los tenían rotos y tenían que aportarlos como fuera si querían seguir dando clase. Esta cuestión hemos conseguido que los aporte la administración y ya en los días en los que estábamos negociando el acuerdo aportaron una partida presupuestaria para esta cuestión y estaban ya haciendo llegar equipos a los centros. Por otra parte, esta es muy importante. Modalidad reversible y voluntaria. Reversible. Esta veréis luego el apartado en concreto, pero lo que nos querían colar en la primera propuesta es que era reversible para el equipo directivo. Es decir, que yo te mando a ti teletrabajar y solo soy yo el que te puedo quitar de esa modalidad. Por tanto, nosotros lo que decíamos es que no, es que la modalidad es voluntaria y reversible para el interesado o la interesada, no para el centro. Y si yo pido esta situación y por lo que sea decido revertir la situación, tengo que tener derecho a hacerlo sin que haya un visto bueno de ningún equipo directivo. Por otra parte,
los supuestos especiales. Necesitábamos que se regulase, que se contemplase para quienes se pueden acoger a esta modalidad todos los supuestos especiales. Se han pautado condiciones para situaciones excepcionales, que es lo que hablábamos ahora al principio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la teledocencia para esas situaciones excepcionales. Y que no es menor, que hasta el último día, no ni siquiera en la última reunión, sino cuando nos mandaron el correo ya con la última propuesta, nos dijeron que incluían el seguimiento del acuerdo, porque fue un punto muy inflexible para nosotros, porque explicamos que la regulación superior, lo que hemos hablado antes, que se firmó el 21 de septiembre, incluye un apartado propio de seguimiento del acuerdo con las organizaciones sindicales en las mesas específicas, en este caso sectorial. Esto no lo incluían y además nos decían que para qué lo iban a incluir, porque es que son situaciones muy excepcionales, que son casos muy inmediatos, que no les va a dar tiempo a reunir a la mesa, y hemos conseguido que se haga el artículo 9 específicamente para esta cuestión, porque si no tuviéramos un seguimiento del acuerdo, no podríamos tampoco quejarnos nunca de su aplicación ni modificar aquello que no funcione en el caso de que al ponerse en marcha veamos cualquier cuestión que no funciona. Por otra parte, quedan cuestiones pendientes, hay puntos que son mejorables, pero valoramos el resultado al que se ha podido llegar en la negociación como positivo. De hecho, el equipo se ha reunido hoy como equipo y, bueno, una de las cuestiones como delegados y delegadas del sector que nos han hecho llegar es que, bueno, pues hay una felicitación grande por parte del equipo, tanto a la afiliación como a los propios delegados, por todas las propuestas que se han hecho llegar y haber llegado a este acuerdo en donde se incluyen casi todas. Además, se ha indicado que es muy importante que todo aquello que nos había hecho llegar la afiliación durante ese confinamiento, que tenía que ver con los tiempos, los materiales y con la formación, también queda recogido, con lo cual pues es un avance importante. Y bueno, nos comentaban algunos compañeros que ya habían iniciado algunas asambleas en sus centros. Estamos en una campaña de acción sindical intensiva para esta cuestión. Vamos a intentar hacer asambleas online, presenciales y llegar al máximo posible. Haremos también propuesta a la afiliación de petición de reuniones para esto, para que vayamos a sus centros, para organizar acciones concretas en donde lo necesiten, con explicaciones, y que donde ya han ido llegando esto, pues han podido ratificar que la gente está bastante contenta porque tenían mucho miedo de no tener regulada esta situación de trabajo que estuvo de una manera anómala, ¿no? el curso anterior. Voy a pinchar aquí para enseñaros esta tabla, poderosla explicar, ¿vale? Como podéis ver, bueno, estos TIC han ido cambiando porque hasta la propuesta final pues muchos estaban en rojo y han pasado a ser verde. Como podéis ver, lo que os explicaba, de los 14 quedan 4, de esos 4 ahora os explicaré que hay 2 que no son un no, sino que van a ser en la siguiente regulación, o sea, en lo que son los desarrollos normativos, ¿vale? Sobre esta propuesta, la primera de ellas, es muy, muy, muy importante esta cuestión, que ellos se hacían un poco los locos en la mesa, como que no pasaba nada, pero la diferencia entre teledocencia y teletrabajo es muy importante. Y había una parte del documento que decía que dependiendo del cuerpo, y hacían referencia en un ejemplo a la educación infantil, la modalidad del teletrabajo, ellos decían, la modalidad del teletrabajo imposibilita su realización. Y dices, eso no es verdad, porque el teletrabajo son reuniones y las reuniones son exactamente las mismas, o la exclusiva o el tiempo de no dedicación a la docencia directa, da igual para qué nivel educativo trabajes, da igual que seas de infantil, que seas de primaria, que seas de secundaria, para que tú puedas realizar esas reuniones desde tu casa. Por tanto, no imposibilita el tipo de enseñanza, el teletrabajo, sino lo que imposibilita sería la teledocencia. Nos costó muchísimo, esto fue hasta la última reunión. Yo pensaba que no nos lo iban a dar porque se encabezonaron mucho en que era lo mismo y bueno, tras mucha presión y decirles que para nosotros era una cuestión, porque nos habían escrito muchas maestras de educación infantil, que nos iba a llevar a abocarnos directamente a una negativa ante este acuerdo, pues esta fue una de las propuestas que se aceptó y se incluyó. Por otra parte, esto lo hemos comentado hace un momentito, no me voy a enrollar mucho, el tema de que es voluntario y reversible, pero escuchad, esta parte del final es muy importante. Dice, sin añadir que esto sea así para ambas partes. O sea, no solo hemos conseguido que ponga que es voluntario y reversible para los trabajadores y trabajadoras, sino que esto no es así para ambas partes, es solo para una parte, para la parte que lo solicita.
que es el trabajador o trabajadora. Por otra parte, hemos conseguido que se incluya un apartado que indique que la prestación de servicios mediante esta modalidad nunca supondrá un incremento de la jornada del personal docente. Esto es un apartado propio, uno concreto que regula todo lo demás, pero aún así hemos conseguido que en microapartados aparezca la misma frase, como vais a poder ver más adelante. El lenguaje inclusivo en todo el documento, que os puede parecer algo menor, pero estaba redactado de una manera en la que no incluía, todo era alumnos y profesores y nunca estaban incluidos pues, el profesorado, los docentes o el alumnado, ¿no? Hemos conseguido no solo que lo cambiasen en algunos apartados, sino que hicieran una revisión del documento entero. Por otra parte, hemos solicitado también, porque nos habían escrito también equipos directivos, que esta modalidad del teletrabajo no esté capada en el caso de pertenecer a un equipo directivo, sino que tú también puedas optar a esta modalidad, dado que la situación de incompatibilidad en la conciliación también les ocurre a miembros de equipos directivos, siempre y cuando haya algún miembro del equipo en el centro, ¿no? Para desarrollar esas reuniones que tendrán un carácter mixto. Por otra parte, aquí ya llegamos a uno de los que no hemos conseguido, ¿vale? Y que ahora os explico cómo vamos a desarrollar esto. Queríamos incluir en el texto un apartado en el que poníamos unos criterios, ¿vale? Que se desarrollasen unos criterios que no fueran los propios centros educativos para las roturas, pérdidas y robos. A lo mejor os parece un tema menor, pero resulta que a través de muchísimos delegados nos han llegado durante el curso pasado y al inicio de este, en el caso de la semipresencialidad de la educación secundaria, que cuando les prestan dispositivos en el centro, les hacen firmar en determinados centros y de diversas lecturas los documentos, un texto en el que tú te haces cargo de todo lo que le pueda ocurrir a ese dispositivo. Eso no puede ser así. Y lo que se han comprometido ha sido que, como no puede ir en un documento de carácter general de regulación del teletrabajo, que vamos a hacer unas instrucciones, ¿no? Un desarrollo normativo en donde se podrá incluir esta cuestión y especificar cómo se hará en cada caso. Un segundito, porque es que oigo ruido. Voy a cerrar. Creo que ya, ¿no? Vale, sí. Voy a continuar, perdón. Por otra parte, sobre el tema de las reuniones en formato mixto, esto fue una cuestión que nos lo han hecho llegar muchos compañeros y compañeras que están trabajando en sus centros y que nos explican que hay un problema muy grave cuando las reuniones son de formato mixto, las que se han ido produciendo este curso, como no había una regulación, han supuesto un incremento de la jornada del personal docente. ¿Por qué? Pues porque les decían que entre que llegaban a casa y que no sé qué, que la reunión en vez de celebrarse a las 3, que era la exclusiva, o a las 2 o a la hora que estuviera propuesta y acordada, pues que se iba a las 5. Entonces, esto no podía ser y nosotros hemos solicitado que en ese párrafo que habla de este tipo de reuniones se especifique esta cuestión. Por otra parte, este es uno de los puntos que no se han conseguido, que tendremos que seguir intentando pelear en los desarrollos o en los seguimientos del acuerdo, pero no se ha conseguido que el titular del centro sea el que dé la autorización del acceso a la modalidad del teletrabajo. Ellos nos explicaban que no pueden poner otra cosa, porque es verdad que los documentos normativos de otros ámbitos, otras comunidades y de órgano superior, siempre se pone que es el empresario, ¿no? El jefe, el responsable de recursos humanos, el que da esa autorización y que esa función, en nuestro caso, la hacen los equipos directivos en los centros. Esta cuestión se ha quedado como no conseguida. Por otra parte, el tema, esto ya lo hemos hablado antes, tampoco me voy a centrar en ello, ya sabéis que tenemos un artículo, el último artículo del artículo 9, que va a ser el seguimiento conjunto de la aplicación de la modalidad del teletrabajo. Se van a ir enviando datos a esa mesa de cuántos centros lo han pedido, cuántas personas, dónde se ha concedido, bueno, pues un poco un estudio y un feedback de los datos de cómo se está poniendo en funcionamiento esta cuestión. Por otra parte, esta es una de las que no hemos conseguido y que tiene una explicación de carácter más general, ¿no? Queríamos que se compensase el gasto derivado de la conectividad cuando sea por una circunstancia sobrevenida, no a petición del docente, ¿no? O sea, no el teletrabajo, sino la teledocencia, ¿vale? En este caso, nosotros entendemos que si el centro, por lo que sea, cierra y nos manda a nuestra casa a hacer las mismas funciones que teníamos que hacer en el centro y nosotros no lo hemos solicitado, no tenemos por qué cargar nosotros con el coste que eso pueda conllevar, ¿no? Sí que es verdad
que finalmente en la última reunión la respuesta que nos dio la administración, que tenía sentido, es que nos decían que estábamos pidiendo en un ámbito inferior algo que no nos habían concedido ya en el ámbito superior. Es decir, la regulación de la Mesa General no aceptó tampoco este punto. Por tanto, como eso emana, sabéis que es piramidal, que si tú tienes una publicación de una norma, por ejemplo, para algo más cercano a nosotros, ¿no? El convenio colectivo es algo general. Si tú firmas un contrato de trabajo, el contrato de trabajo puede mejorar lo anterior, pero no puede quitarle. Por eso nosotros conseguimos lo del seguimiento del acuerdo, porque le quitaba el seguimiento del acuerdo. Pero lo que tampoco puedes es reclamar, excepto negociar, que incluya cosas que el documento general no ha querido incluir. En el caso de Madrid, además, dada la situación de gobierno que tenemos, pues lo que no consigamos por arriba va a ser complicado conseguirlo por abajo y aún así nos tenemos que aplaudir por lo que hemos conseguido, porque hay cosas aquí recogidas que el otro documento no recoge. Por otro lado, esta cuestión era algo importante que nos había llegado de los centros desde el curso pasado y que se manifestaba mucho en la consulta que hicimos, que hay un problema generacional, una brecha digital en el propio profesorado en cuanto a la formación e información en competencias digitales. Hay muchas personas que no han teletrabajado nunca, que no han dado clase nunca online y que han pasado una etapa horrible intentando conocer ellos mismos las herramientas para poder dar clase online, buscarse las plataformas, cómo subir los documentos, o sea, necesitaban esa formación, ¿no? No solo nos pareció importante eso, sino que también es necesario la protección de datos y salud laboral, porque también ha habido casos que hemos tenido que llevar con asesoría donde la protección de los datos de esos afiliados se ha visto vulnerada por el teletrabajo y la salud laboral de manera generalizada ha sido una cuestión que no se ha respetado, ¿no? Sabéis que las jornadas laborales y las condiciones en las que se ha trabajado pues han llevado a situaciones muy negativas en cuanto a la salud laboral. Por otra parte, veis que otra vez volvemos a repetir aquí el incremento de la jornada del personal docente, no es porque queramos repetirlo, nos hayamos confundido, sino que hay otro apartado donde conseguimos volver a poner que en ningún caso supondrá el incremento de la jornada del personal docente. Por otra parte, este es de los que os hablaba, os he dicho antes uno que faltaba por regular, que tiene que ver con roturas, pérdidas y robos, y este es el otro. El acceso del personal docente a permisos retribuidos para los casos de cuarentenas domiciliarias. Hemos conseguido que se comprometan a desarrollar unos permisos dentro del manual de permisos y licencias. Tenían razón en que no podían incluirlo en este documento porque entonces haríamos referencia a que el teletrabajo va vinculado a esto y estos permisos no tienen que estar vinculados al teletrabajo, sino a que tiene que haber una regulación de licencias para cuando ocurren estas cuestiones que afectan a la conciliación. Se va a hacer, pero nosotros queremos ir más allá, esto ya os lo iremos comentando cuando sigamos los siguientes pasos de negociación para ver cómo lo hacemos, pero creemos que es muy importante que no solo recoja esta cuestión, sino que recoja también a las personas convivientes. Es decir, ellos remarcan mucho que tienen que ser familiares de primer grado y nosotros remarcábamos mucho que hay convivencias que aunque no sean familiares de primer grado lo son, porque no hace falta estar casado para que tu pareja pues, conviva contigo y llevéis 9 años en esa situación, 10 años, 5, los que sean, y que el caso de la cuarentena domiciliaria también te afecte como al que está casado. Esto será una de las cuestiones que nos tocará pelear, pero sí hemos conseguido que se desarrollen estos permisos, que vaya a haber mesas para ello. Y finalmente hemos conseguido que se retire la afirmación, y esto es súper importante, o sea, esta cuestión para nosotros era una condición sine qua non, si no era imposible ni plantearnos una firma. Se tenía que retirar la afirmación de que la prestación del teletrabajo se daría en función de la disponibilidad tecnológica. Esa coletilla en el documento hacía que el documento entero no sirviera para nada, porque entonces podemos decir, no mandar los dispositivos a los centros y decir es que como no hay disponibilidad tecnológica no hay posibilidad de teletrabajo. Esto se consiguió también, ya os digo, en ese último correo que nos mandaron donde nos aceptaron también lo del seguimiento del acuerdo, ¿vale? Ya casi estoy terminando. Ya lo último, deciros bueno, que a nosotros nos parece la valoración que hacemos aquí, que es un texto como un avance necesario para tener algo que hasta el momento pues, se hacía de una manera completamente anómala e irregular, que además ha llevado a situaciones que no se podían resolver porque no había un marco regulador para ello, no teníamos a qué atenernos ni a qué denunciar.
Y bueno, nos hemos posicionado en las reuniones, esto para hacer una valoración final del trabajo realizado, como el sindicato que más aportaciones ha hecho al documento. Les hemos hecho darle muchísimas vueltas, hacer muchas reuniones para poder ir aceptando cada uno de nuestros apartados. Se ha hecho un trabajo pues realmente ímprobo por parte del equipo y de la afiliación, porque nos han hecho llegar muchísimas aportaciones, o sea que bueno, es un documento muy rico. Y bueno, definitivamente aquí tenéis la propuesta del acuerdo de teletrabajo, que supongo que ya la habréis visto. Yo os he hecho el resumen con los apartados más importantes, pero por ejemplo, pues si queréis ver alguno de ellos, dejadme ver para deciros. Vamos a ver. Os voy a marcar alguno relevante, ¿vale? Para que vosotros mismos veáis dónde están recogidos aquellas cuestiones que hemos hecho referencia. Vamos a ver. Mirad, aquí en el artículo 4, en el apartado 5, como podéis ver, este fue un punto que nosotros incluimos, ¿vale? Que hace referencia al articulado de acceso a la modalidad de teletrabajo. Es decir, el acceso a la modalidad de teletrabajo será siempre con una prestación de servicios voluntaria y reversible, no irreversible, sino reversible. Por otra parte, podéis ver también por aquí, vamos a ver, perdonadme, ¿eh? Aquí, no, un poquito más abajo, en el 7, aquí estaría lo de las reuniones en formato mixto que hablábamos, que nunca supondrán un incremento de la jornada. Aquí hemos conseguido un punto específico donde vuelven a explicar esta cuestión, ¿vale? Para que veáis lo que os decía que se repetía en el articulado, en el artículo 5, que es la distribución de la jornada, hemos conseguido que no solo se mencione dentro de un apartado, sino que tenga apartado propio. Seguro que me estoy dejando alguna cosilla por aquí, pero vamos, lo vais a encontrar todo porque la tabla hace referencia a este documento. Por otra parte, si nos vamos aquí hacia el final, bueno, aquí está la parte que hemos conseguido, el ordenador para cada uno de los trabajadores y demás, todo lo que son los dispositivos. Y luego tenemos en el final del todo el artículo 9, que es el seguimiento del acuerdo, ¿vale? Bueno, esto para que tuvierais así alguna referencia del documento. Si tenéis luego alguna duda en general de él, pues nos vais diciendo. Y voy a dejar de compartir la pantalla para que ahora Héctor os pueda hacer la parte comparativa y ya abrimos el turno de palabras. Muchas gracias.